más. No, la vez anterior habíamos avanzado un poco en el texto y habíamos llegado a estas páginas finales del PDF 52, donde hay algunos esquemas, algunos resúmenes con algunos dibujos, como para fijar algunas ideas. Siempre los dibujos no tienen que ser tomados en forma literal, sino que son formas de transmitir ideas, y no hay que quedarse con los dibujos en sí, sino con los conceptos que están atrás, porque siempre están procesados por la cabeza de las personas, y ahí hay concepciones que vienen desde la propia raíz de cada persona, y no todas esas raíces son iguales, entonces hay diferentes formas de mostrarlo, pero lo que sí es importante es lo que tienen atrás, y entonces intenten hacer eso, no atarse a los dibujos nunca, sino no solo a esto, sino a ninguno, y tratar de ver un poco más allá de lo que se quiso transmitir. Acá habla este primero de aspectos en el mundo de Asia, de Malkut, habla del punto en el corazón, esa semilla, y habla de los diferentes, de cómo se va transitando de un aspecto al otro, de cómo también eso tiene que ver con lo que es la Torá y con lo que es las diferentes enseñanzas. Cada uno de esos lugares tiene que va transmitiendo diferentes partes, y es un poco lo que se está mostrando, o se quiere mostrar. Dice, en este mundo todos los aspectos son puntos, estamos en el inicio del trabajo, uno tiene identificaciones en forma puntual de diferentes partes del ego, diferentes lugares de donde arranca a trabajarse. En el inicio de esta etapa estamos hablando de que es como una semilla, es algo que tiene todo el potencial para desde ahí llegar a lo más elevado, pero está en un aspecto muy puntual y que todavía no se ha desarrollado para nada. En cuanto a lo que es la enseñanza, estamos hablando de lo que es la enseñanza más con manos y pies, más religiosa, es la Torá ya como una historia y vivenciada en sus formas de tradiciones, ya no yendo tanto a lo profundo de qué implican, sino haciendo como literal lo que ahí dice. En cada etapa siempre hablamos de la cantidad de elementos que hay, y en esta etapa hablamos de 613 elementos, esas misbot, que están divididas además en positivas y negativas, divididas en cosas que tenemos que hacer, cosas que no tenemos que hacer porque son prohibiciones, o sea, limitaciones respecto a nuestro ego, y cosas que nos ayudan a conectarnos con el Creador. Se habla de esos lugares que son positivos, que son lugares a prestarle atención respecto a acciones a realizar correctamente. Esos 248 son llamados órganos, y pueden ser vistos como lugares puntuales donde está ese potencial, y luego un entramado de uniones entre esos lugares puntuales, y esas uniones son llamadas tendones, y entre esos órganos y tendones se construye como una especie de red, una especie de piso, un primer entramado de lo que va a ser ese cli, esa vasija, ese primer nivel de construcción de lo que uno empieza a entramar para dejar de recibir para uno mismo, para conectarse al Creador, en principio con esta enseñanza más como una historia, y con este nivel de acercamiento, por decirlo de alguna manera. Entonces, mirando un poquito este esquema que está un poco más abajo, hablamos de una primera etapa más silenciosa, lo que sería un nivel en cuanto a que la persona todavía está dentro de su ego, está como inanimado respecto a que no se mueve mucho en eso hacia el Creador, es como un nivel recién de potencia que tiene esa semilla. Estamos hablando de Nefesh, en cuanto a luces que van a estar asociadas a ese lugar luego en un mundo futuro, respecto a ese nivel de Malhut. Cuando se completan todos esos pasos, hablamos de
pasar a un nivel siguiente que se habla ya en lo que es Tiferet o Seirampin, algo que ya empieza a crecer, que no es esa semilla, sino que es algo que empieza a tener cierto desarrollo. Luego se va a pasar a un siguiente nivel que tiene que ver con el nivel de vida, con el nivel animal, a nivel de lo que es Binah, o esa luz ya que está, o con capacidad en lo que vayamos a trabajar para que llegue cierto reflejo de la luz de Neyamá. Y por último, si se llega a corregir todos los aspectos, se llega a lo más alto de estos 4 pasos en particular, que es el nivel humano, el nivel parlante, donde está la luz de Hayá, la luz de vida. Otro esquemita para fijar esas ideas, solo con ese concepto. El primer nivel lo asociamos en esa semilla, en esa nubá, a algo puntual, algo que todavía no se ha desarrollado en profundidad, sino que es como más superficial, por decirlo así. Estamos hablando de esa Torá textual, con manos y pies, con formas más religiosas o más en ese sentido respecto a la enseñanza. Ya cuando pasamos a lo que es la Mishnah alegórica, que va un poco más profundo en esto, en ciertas parábolas, en ciertas comprensiones que hay por detrás de la enseñanza literal, ya se empieza a ver el significado que existe detrás, ya hay un nivel de crecimiento, ya no es una semilla puntual, sino que hay cierto desarrollo. Un siguiente nivel ya es el Talmud, en el cual hay más desarrollo, hay un acercamiento a lo que es lo que sería el tercer nivel. Todavía no está conectado a lo más alto en cuanto que todavía no da frutos, pero sí está con una estructura ya mucho más potente. El último nivel, que es el máximo nivel de desarrollo de ese árbol, porque acá está visto como con un paralelismo a lo que sería una planta que está creciendo o un árbol que está creciendo, para fijar esas ideas, para comprender un poco, siempre con algunos conceptos que llevan a lo que tiene que ver, pero nunca vamos a describirlo literalmente, porque son cosas que no existen, son cosas que son espirituales y no tienen forma física. El máximo nivel que ya está asociado a la Kabbalah, cuando uno hace un trabajo en uno mismo en forma seria y en forma concreta y en forma coherente. Ese nivel sí va a llegar a un nivel de poder estar conectado con la vida misma, con un nivel de poder dar fruto entonces a alguien más y en forma correcta, porque en sí mismo ha logrado corregir ciertas cosas y entonces en esas cosas que haya corregido va a poder llegar a brindarlas a alguien más desde allí. Entonces es este árbol que además de estar formado como una planta concreta, tiene la capacidad de tener frutos allí. Y acá esta hoja la voy a tratar de girar, pero no puedo acá, me parece. Voy a compartirla, pero en otro. Ese gráfico, creo que lo habíamos visto, me parece. Puede ser, sí, pero voy a... O es parecido. No, sí, puede ser que la hayamos visto en otro lado, pero voy a compartirlo acá. La tengo girada en otro lado, la voy a compartir en el otro texto, en la pantalla, pero es la misma imagen, pero la tengo girada en el JPG, en la imagen en sí. De nuevo hay estos 5 niveles ya vistos desde otra perspectiva, para transmitir esas ideas, para transmitir lo que hay atrás de esas vasijas, de esos lugares donde se va a empezar a manifestar esa luz del Creador según lo que trabajemos y según hasta dónde lleguemos en esa profundidad. Entonces, uno siempre puede tener la concepción como que esa luz del Creador está en lo más profundo, dando vida a todo lo que existe, en lo que son esos niveles de existencia, que es una luz que no es nuestra, que es siempre igual, que es siempre inmutable. Acá está dibujada como una lamparita dentro de lo que son cada uno de esos lugares, que tiene capacidad para brillar, pero esa capacidad de brillo está limitada por ciertas capas que están alrededor, y cuantos más capas, menos brillo sale hacia afuera. Entonces, hay diferentes como rangos en los cuales uno se va trabajando y entonces va como eliminando esas capas. En esa eliminación de capas cada vez se refleja más luz hacia el exterior, uno tiene capacidad para ya ser más vivo consigo mismo, porque uno
tiene más comprensión, tiene más vitalidad, y a su vez puede reflejar más hacia afuera, en la medida que ese deseo de recibir, a estos cuadraditos que están acá abajo, quieren simbolizar ese deseo de recibir, como el principio es muy grande, ese deseo de recibir, y solo está punteada una pequeña parte, acá dice Or Nefesh, como la luz correspondiente a ese primer nivel que es muy tenue, y solo hay, en referenciándose respecto a los mundos, también un paralelismo con los mundos. Decía el mundo de Asia, que es el que está como asociado a este nivel, decía 10% bueno, 90% malo, una luz tenue atravesando esa pared más gruesa, ese clima grueso de Malkut. Comienza, es esa semilla, comienza un movimiento, pero es silencioso, es algo muy lento al principio. Después va a avanzar al siguiente nivel en Seirampi, lo que es el mundo de Yetzirah. Ya estamos hablando de un 50 y 50, esta luz ya empieza a profundizar más en el deseo de recibir, hay más trabajo en cuanto a que cada vez se puede ser más consciente y más atento a lo que el Creador desea de nosotros. Se habla de la zona del bien y del mal, que hemos ascendido desde Malkut hasta Tiferet, es una fase de crecimiento, de purificación, de este deseo de recibir. Ya hay una atención que está como mitad y mitad, ya la primera capa se fue. Estamos hablando de que la capa más externa, en este caso, siempre recordemos que lo más externo es lo más denso, lo más interno es lo más cercano al Creador, y en ese sentido esas capas se van, las más duras se van quitando y van quedando con esa luz más. Entonces, la tercera etapa tenemos al mundo de Briá, acá ya estamos en un nivel cada vez más grande de recepción de la luz, estamos a un nivel de lo que es la Sefirá de Binah, o lo que es Yeshut, ese Binah bajo Tabur, porque estos tres niveles están en el cuerpo, por eso puse esta división acá vertical, que tienen que ver con los tres niveles que se pueden llegar a percibir en lo que es la concepción humana. O sea, nosotros podemos llegar a tener conciencia de momentos en los cuales estamos experimentando estas luces, estamos logrando conectar en alguno de estos sitios respecto a algo que estemos trabajando en cierto momento. Es parte de lo que se intenta transmitir en estos dibujos. O sea, acá se habla de un 90% de bondad, un 10% de maldad, es el clima más delgado de esa percepción terrenal, el nivel de purificación más alto que hay en esta etapa en la cual todavía uno puede darse cuenta, ¿no? Y estamos ya aquí. Luego hay dos etapas más que ya no son perceptibles antes del Martikún, ya luego sí, no, bueno, ahí estamos especulando porque no sabemos qué va a pasar luego de eso, así que lo que sí mencionamos es que hasta el Martikún solo se pueden experimentar estas tres. Leo el cuadrito este que está acá, dice, solo varía Mesoskelim. Tener en cuenta que lo que varía son los Kelim, y los Kelim es percepción humana, la luz es siempre la misma, la luz del Creador es inmutable, siempre está de la misma manera, iluminando y está en el interior de todos, no importa cuántas capas de oscuridad tengamos alrededor. La luz que está dentro es siempre la luz santa y va a estar ahí. Ahora sí puede haber muchas capas y entonces ser imperceptible hacia afuera, pero eso es maldad humana, como quien dice, no tiene que ver con la vida que sí existe adentro y que es igual en todas las personas y en toda la creación. Esa percepción nuestra va cambiando, lo que va cambiando es las capas que vamos quitando, y eso va haciendo que nuestra conciencia vaya aumentando, vamos a ser más conscientes de esa luz en la medida que ese trabajo se va agrandando, ¿no? Entonces van a ser... Es como la cebolla. Es como una cebolla, sí, es un poco eso lo que se quiso dibujar. Dice, ellos son cada vez más finos, sutiles, puros, en la medida que ascendemos en ese trabajo de corrección personal respecto a nuestro deseo de recibir. Ya luego los últimos dos niveles son niveles en los cuales no estamos en esa percepción de lo que existe, sino que es algo que excede al ser humano. Cuando ocurren en ciertos momentos que tenemos cierta conexión con Gadlut, porque uno corrige cierto nivel, esto pasa, pero no somos conscientes de lo que pasó. Sabemos que ocurrió porque nos damos cuenta que nos empezamos a comportar distinto, nos damos cuenta que tenemos cierta comprensión que antes no era clara y ahora sí, nos cayó la ficha en algo,
Entonces significa que pasamos por estos lugares, pero no sabemos cómo hizo la ficha para caer. O sea, eso sí no pasa. O sea, porque estos niveles están más elevados. Es una luz que viene de arriba, pero sí están descritos en estos textos, y eso es un poco lo que se trata de hacer acá. Se habla que en el mundo de Atzilut es casi todo bueno, no es un 100% bueno, porque existen cosas que no dependen de nosotros, que dependen del resto del mundo, por decirlo de alguna manera, y como todos estamos conectados, no vamos a poder corregirlos hasta que todo haya sido corregido, pero sí vamos a haber corregido todo lo que depende de nosotros, y lo que no podemos corregir no tiene capacidad de arrastrarnos. Es como que tenemos tanta conciencia que por más que exista esa conexión con el resto, no nos arrastra. Entonces, está el nivel de Hayá, que es la luz de vida, y también está el nivel de Yehidá, donde ya no hay Kli. Lo que es el nivel de Yehidá tiene un Kli cero, tiene algo que es luz directa pura, por decirlo de alguna manera. Es el mundo de Adán Kadmon, el mundo más elevado de todos. Tampoco está permitido hablar de estas cosas, solo estoy transmitiendo lo que está en los textos, pero no mucho más, porque de estas cosas no se sabe realmente lo que ocurre. Vuelvo al texto que estaba. Este texto está aquí, que es eso, y bueno, ahí terminaba ya. En realidad este dibujo era el último de lo que es este PDF. Voy entonces a cambiar de PDF. Ahí terminamos lo que es la página 52. Voy a pasar a la página 53. Bueno, estamos recorriendo unas páginas que están en el primer tomo del Zohar, entre la página 42 y 58, si no me equivoco, 41 y 58. Ya estamos en la 53, estamos bastante avanzados en lo que es esta primera introducción. Está titulada nomás con la palabra introducción dentro de lo que es el Zohar. Es un texto escrito por, el Zohar por Shimon Bar Yochai, pero esta introducción es de Hasulam, de Rab Yehuda Shlag, de Baal Hasulam. Bien. Dice que en este parsuf ellas ya están iluminando cada una en una forma, en una manera única y distintiva la luz, como un parsuf, una cara especial, extraordinaria en sí misma. Entonces nosotros abrimos hacia él el camino de puertas, aperturas, entradas, pataj, en la tarea de todas y cada una de las misbot. O sea, cada misbot que hacemos, ya sea en el nivel más religioso, para pasar desde esa primera etapa a la segunda, en un nivel ya más de Mishnah, de Talmud, siempre que cumplimos las leyes, siempre que nos ponemos en afinidad, vamos a estar abriendo puertas, vamos a estar empezando a quitar esas vestiduras que cubren esa luz, vamos a estar acercándonos al Creador, de acuerdo con el nombre real, como es llamado en forma de verdadera en cada uno de los órganos del parsuf de Neyamá, le ilumine los caminos a cada misbah atribuida a ese órgano. Y en el gran poder de estas luces estaba purificando la porción del desierto, del deseo de recibir para sí mismo, Ratzon Lekabel Shelo, y revolucionar, cambiar en el deseo de hacer un impacto. O sea, que se quiere cambiar un deseo de recibir por un deseo de dar, de afectar, de hacer algo hacia afuera. Y en la medida de ese ritmo, ese punto, Nekudá, de la luz animal vestida en él, está siendo construida. Ya acá estábamos en el nivel de Neyamá. Yo estaba describiendo en realidad todos estos aspectos, y está como en este caso a este nivel. Dice, en 248 órganos y 365 tendones de elementos espirituales, Ruajamim, y cuando tú has finalizado en completar este parsuf, entonces se levanta y se viste, Lebushot, en la Sefirot de Josma. Pasamos de lo que era Binah a Josma, el mundo más rico, completo, abundante, de espiritualidad, en la cual el Kli, esa herramienta o vasija, que no tiene fin en la pureza, en la claridad en sí mismo, ya estamos en un nivel
de corrección, en un nivel que ya excede lo que es la comprensión terrenal y que está conectado a lo divino. Entonces ahora él se da a sí mismo una luz grande, maravillosa, desde Ein Sof en el templo, porque vimos que esa luz del Creador mismo está en realidad en el interior de toda esa estructura, y desde ahí es que viene esa luz que va a estar alimentando, que va a estar dándonos vida en este caso, esa luz que es llamada Hayá, o Neyamá hacia Neyamá, dice que también es mencionada. Y todos estos detalles en el mundo de la acción, que son llamados inanimado, vegetal, animal, en cada relación con la sefirot de Josmá, que lo ayuda, asiste a él a recibir la luz en la sefirá de Josmá con toda perfección o completitud, en el camino de comprender la luz de Nefesh. Mira bien allí. Estamos hablando de estas etapas, porque cada una de estas etapas es para completar cada uno de los lugares. En este caso estaba completando el primero de los mundos, el mundo de Asia, pero en las 5 etapas. Y entonces es llamado parlante, humano de santidad, llegó a ese cuarto nivel, existiendo en su intención, apuntando a algo en pureza en el aspecto parlante, en el cuerpo de Adán. Y entonces el valor de esta luz en la divinidad, como un valor en él en el aspecto parlante o humano, de lo que está en el conjunto, ese conjunto que incluye inanimado, creciente, vida y parlante. Es decir, adquiere el sentimiento por los demás, por otros, en la manera o forma en que esta velocidad o frecuencia se incrementa, aumenta el tiempo de conexión con el Creador. Es que crece este tamaño de estos aspectos espirituales, esas percepciones inanimadas, crecientes y de vida, en esa medida aumenta, llegan a la proporción de parlante que se materializa y se adquiere en ese cuerpo físico, en esos aspectos, inanimado, creciente y vida materiales, y es entonces el aspecto de la luz Ein Sof en el templo, la casa de santidad, que viste todo para su fenel y que es llamada la luz Yehidá, y es el último de las luces, y es la más alta y está en la esencia de todo lo que existe. Algunos comentarios, dice, en el desierto, Bamidbar, es 248, por lo tanto son los elementos, los órganos, las chispas básicas. Allí es por donde se comienza a construir el trabajo individual. Ahí está hablando un poco de la gematría, ¿no? El número 248 tiene que ver con el 200 que está en la Resh, el 40 que está en la Mem, y el 4 que está en la Dalet, y cada vez que mide 2, tenemos un número que es el 248, que tiene una relación directa con la cantidad de elementos o de órganos básicos que están en este comienzo del trabajo, en esta etapa más dura, en la cual se va a esa cantidad de mitzvot, como que se tiene que ir a trabajar en todos esos detalles, porque es un lugar muy amplio para corregir, por decirlo así. Es un lugar que allá uno está muy bajo y uno tiene que estar en muchos sitios corrigiendo. Allí es donde se comienza a construir el trabajo espiritual, construyendo estas 248 mitzvot positivas, las cuales son los elementos básicos de todo el trabajo de purificación del deseo de recibir para sí mismo. La luz Hayá, habíamos visto que era interior a Neyamá, esos niveles de luces que se manifiestan, hay unas más puras que otras, es como Neyamá dentro de esa misma, por eso habla de Neyamá. Dice, toda la elevación es posible siempre a través de ese trabajo en uno mismo. Eso es la única forma, o por lo menos la forma que estamos intentando transmitir a través de trabajo en Kabbalah, con una Kabbalah adecuada, con una intención de ponernos en afinidad con las cualidades del Creador mismo, intentar servirlo de esa manera, en esa afinidad de cualidades, en esa coherencia en cualidades. Habla de los niveles, inanimado, presciente, vida y parlante, son los 4 aspectos que venimos explicando. Dice, no se debe mencionar el nombre del creador en vano, entonces en una de las acepciones acá habla de Elohim con una letra Kuf, para no mencionarlo en vano, para no mencionarlo con las letras que realmente se debería escribir, con la Hei en particular, en vez de la Kuf.
Esta persona, como ahora incluye en sí mismo todo ese trabajo que ha completado esos 613 elementos, y en todos los niveles, en todos los aspectos, ha llegado en ese momento a saber lo que siente por otra persona. Habíamos visto en los textos de Michel Pornat que cuando uno llega al nivel humano en cierta capacidad, en cierto ego que haya trabajado, llega al nivel de empatía por otra persona en cuanto puede hacer o dar o ponerse en el lugar del otro en forma correcta, puede brindar a otro en forma adecuada desde lo que está sintiendo la otra persona, como quien dice, logrando entonces tener esa capacidad para adquirir ese sentimiento en nosotros mismos, porque todo el mal solo lo podemos lograr dentro de nuestro 2x2, siempre tenemos que tomar en nosotros el dolor ajeno, o tomar o agradecer lo bueno que tienen nosotros dentro de nuestra estructura, y poniéndonos en ese lugar hacer el man desde allí. No salir del 2x2, sino tomar el dolor ajeno, el dolor o el beneficio de otras personas hacia nosotros para hacer la oración en nuestro interior. De esa manera es que vamos a poder elevar una oración desde nuestro trabajo propio, y esa respuesta va a llegar a ambos, a nosotros que la estamos haciendo y a la otra persona también. Pero para eso es necesario llegar al cuarto nivel, a esa empatía real para poder conocer lo que el otro necesita en forma correcta, no lo que piensa en nuestra cabeza que necesita, sino lo que necesita realmente. Y eso tiene que ver con ese cuarto nivel, que ya viene desde arriba, ya es una luz allá, es una sabiduría, no tiene que ver con lo que nosotros pensamos, que está bien, que son niveles más humanos, sino que es algo que está por encima, y para eso son necesarios haber corregido completamente ese aspecto previamente en nosotros. Dice, todos los otros niveles son precedentes, y cuando incorpora uno todas esas cosas, uno logra ver esas carencias, logra verlas realmente desde lo divino, y entonces puede hacerlo con esa intención correcta, que siempre va a ser intentar sirviendo a lo que el Creador haría allí, como quien dice, tratando de ser uno con Él, porque Él es grande y gobierna, o sea, no con un segundo interés, sino solo con ese interés de servicio. Pasamos al párrafo 50, dice, y seguramente, verdaderamente sabrás, conocerás todos estos 5 aspectos de las luces. Estos 5 luces, que como comentamos, son Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá, que has recibido desde el mundo de Asia, este primer mundo que describimos, nada más que en ese aspecto de la luz de Nefesh, o sea, como que se completaron los 5 aspectos de la luz de Nefesh. Y no hay más en ellos más aspectos de Ruach ni de ninguna otra más. Porque no hay luz de Ruach sino en el mundo de Yetzirah, y luz de Neshama solo en el mundo de Briah, y luz de Hayá solo en el mundo de Atzilut, y la luz de Yehidá solo en el mundo de Adán Kadmon, excepto, como dijimos anteriormente, que todo lo que hay en el aspecto general también está en el aspecto particular, en los detalles. O sea, en cada detalle siempre se puede verse toda esa estructura, y cada cosa va para corregirse, cada aspecto más pequeño que sea, se va a estar recorriendo todas estas fases que estamos viendo acá. También allí están todos los 5 aspectos, todas esas 5 luces, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá. Incluso en el mundo de Asiá, en cada nivel y en cada mundo siempre tenemos la misma estructura, por eso es importante comprenderla, por eso es importante empezar a asociar estos nombres, porque en realidad van a describir todo lo que existe, toda la creación y cada detalle de la creación. Así como nosotros los conocemos a ellos en todos los aspectos, son solamente Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá, en este caso son de Nefesh. Y justo en ese camino, de esa manera, hay todos los niveles, esos 5 niveles de Naranja, y también luego en el mundo de Yetzirah. Y ellos son solamente en esa parte de Ruach. Y también va a haber esos 5 aspectos de Naranja en el mundo de Briah, y van a ser los 5 aspectos, pero de Neshama. Y también en el mundo de Atzilut van a ser 5, en la parte que corresponde a Ruhaya, y también en el mundo de Adán Kadmon, en la parte de Yehidá. Y la diferencia entre un mundo y otro, en ese sentido,
que hemos hecho estas descripciones son siempre estos 5 niveles de distinciones. Estos 5 niveles que están asociados a esas 5 sefirot, Keter, Jochma, Binah, Seir, Anpin y Malkut, o las 5 de la línea media, que son Keter, Da'at, Tiferet, Yesod y Malkut. Hay siempre diferentes formas de concebir esa estructura. Estas 5 luces van a estar siempre completando esos niveles. Cada vez que un nivel esté corregido, va a tener cada una de estas luces en su nivel correspondiente. Algunos comentarios, dice la luz de Nefesh, que es recibida en Asiá, está allí, ya incluso las 5 luces, cuando se corrige ese nivel de Asiá, tiene entonces los 5 niveles. Dice, en el aspecto anterior, la luz de Nefesh tiene en sí misma la semilla de todas las demás, como que no tiene las luces desarrolladas, pero sí se completaron todas las semillas de los 5 aspectos. Las formas de semilla de todas las cosas están ahí ya presentes y en potencia. Debido a esa correspondencia entre luces y mundos, tenemos que en Asiá está Nefesh, Yetzirah Ruach, Briah Neshama, Atzilut Hayá y Adán Kadmon y Ejidá. Si conocemos la luz que experimentamos en determinado momento en alguna de las cosas que estemos corrigiendo, ya tendremos sabores de lo que se trata, y después cuando las veremos, las experimentemos en otro momento, ya vamos a estar pudiendo hacer asociaciones, nos van a llegar como comprensiones automáticamente, y vamos a estar cerrando esta nueva comprensión de qué se trata cada cosa. Todos estos conceptos y estos nombres siempre se experimentan, uno tiene que trabajarse, transitar este trabajo con esa Kavaná, y eso entonces va a irse experimentando, y como en cada detalle siempre está todo lo que existe, uno siendo observante de esos detalles y de ese trabajo va a empezar a conocer esa estructura de Parsofim, esa estructura de Sefirot, de luces, de aspectos. Todo funciona de la misma manera, todo siempre es igual en esencia, porque la luz, ya vimos, está siempre en la esencia de todo es uno, todo es esa luz que está dando vida a todo, Él existe y está en todo lo que existe, eso no hay diferencia. Toda la diferencia siempre es en la percepción humana, uno ve cosas diferentes porque ve lo exterior, no logra ver lo que está dentro, y es lo que da vida a todo lo que existe de la misma manera. Todas las cosas están vivas en su nivel, hasta las rocas están vivas porque hay átomos adentro que se están moviendo y están dando una energía vital a esa manifestación externa que parece que está inmóvil, lo cual en el interior, en lo más profundo, tiene un movimiento a nivel molecular, a nivel atómico, y esa luz que da vida a todo y que anima y que está más profundo todavía que eso, que está en lo que es espiritual, está haciendo que eso se produzca, por decirlo de alguna manera. Eso es simple, es único, es la misma en todo lo que existe, en toda la creación. Siempre que se hable de diferenciaciones, vamos a estar hablando de cómo lo perciben las personas en aspectos singulares de lo humano, no de lo divino. Lo divino siempre es lo mismo, siempre es uno, siempre es esa esencia que da vida a todo, y siempre desde el punto de vista de la luz no va a haber diferencias. Acá pasamos ahora al párrafo 51. Bueno, estaba leyendo acá, estaba arrancando lo que es el párrafo 51. Dice, sepa que el arrepentimiento, Teshuvá y la pureza son inaceptables, excepto de existir con absoluta regularidad, que ella nunca retornará. Y está escrito, golpeará, insistirá con su arrepentimiento, Teshuvá, en silencio, inamovible en atención, en su sangre, su existencia, hasta que él testifique, indique, que conoce acerca de los misterios, los secretos, que no lo hagan retornar nunca más, y encontrar lo que hemos dicho, que si una persona purifica la parte silenciosa del deseo de recibir para sí mismo, la acción de Kabel llevó, entonces él accede al Parsuf de Nefesh de Asiá,
sube, se eleva y se viste en la Sefirot de Malkut de Asia. Y para ello debemos haber adquirido, alcanzado, o sea, ganado el privilegio puramente, habremos purgado esa parte de Asia con constancia, decisión, rutina, tiene que ser consistente, tiene que ser absoluto, total, completo, de un camino, de una manera que no retornará nunca más. Entonces, el mundo espiritual, que es el siguiente, Heinu, se puede elevar, porque en él hay pureza y la forma hueca es definitiva para ese mundo. Aunque el resto, los otros escalones, hemos dicho, los cuales son el espíritu de su alma, Ruach de su Nefesh, una señal de vida de Asiá que necesita ser purificada, limpiada en ellos, en la parte vegetal de crecimiento, también en la parte de vida animal y también en la parte parlante o esa del desierto, de lo que ya es el hombre, de ese deseo de recibir para sí mismo. Y será vestido y recibirá y obtendrá estas luces por en ellos, en estas especies, en estos estados. Y todo, y no debe haber ninguna forma completa, definitiva, hasta que testifique que sabe, que conoce todos los misterios, todos los secretos, a los que nunca volverá. Esa completitud es necesaria para poder trascender cualquier nivel. O sea, si no existe la completitud en los 5 aspectos, el nivel no está corregido, el nivel se va a volver a repetir. Es necesario culminar cada uno de los aspectos y completar toda la instancia para que eso se corrija y entonces no se vuelva a repetir. Y en su favor, sabor, delicadeza, discernimiento, a veces pongo más de una palabra acá entre paréntesis, que son otras traducciones de esa misma palabra, para dar también, para ampliar lo que es el concepto de la palabra en hebreo, que tiene que ver con otros matices de lo que se está hablando. Dice, y en su favor el mundo completo de Asia, así como todas las 5 Sefirot, Éter, Josma, Binah, Tiferet y Malkut en sí mismo. Esto no es más que los aspectos de su propio Malkut. Experimenta el reino en sí mismo, solo consigo mismo, lo cual se relaciona con la pureza silenciosa, inanimada solamente. Esta primera identificación completa, o sea, uno tiene que identificar completamente ese ego, esa es la primera instancia, pero tiene que hacerlo en forma completa, no tiene que ser parcial, tiene que ser completa para poder trascender ya esa primera instancia y pasar a un estado ya de coherencia hacia afuera, como quien dice de eso, que ya sería el nivel de crecimiento de Ruach. Y los 5 Sefirot, que también son sus 5 partes de Malkut, y ahora que ya ha ganado al menos la pureza de esa parte silenciosa o inanimada, el deseo de recibir, de esa razón de Kabel, ella tiene una forma hueca, ha como frenado ese deseo de recibir en esa parte de la acción, en eso que uno ya no lo está haciendo, ya ha logrado frenarlo en coherencia en esa acción, y ha generado un hueco para que esa luz pueda ubicarse en ese lugar. Más bien, porque esto lo hace sentir a cada sefirá y sefirá, o sea, cada una de ellas siempre es el mismo trabajo. Van a ser en este caso el mundo de Asia y acepta desde el punto de vista en contra de ella los mundos superiores. Por ejemplo, la sefirá Tiferet de Asia acepta, recibe el mundo de Yetzirá, va a haber un aspecto del mundo de Yetzirá que va a ser perceptible dentro de la que es Tiferet de Asia. Ya es un aspecto de Tiferet, es un aspecto de la luz de Ruach que está dentro de esta otra, y es como cierta manifestación de crecimiento de esa coherencia dentro de esto puntual que estamos trabajando. O también una sefirá de Binah de Asia, vamos a empezar a percibir también esos aspectos de Neyamá, de poder dar un poco desde allí, o cierta Josma también. En la medida que vamos trascendiendo y avanzando en cada aspecto, vamos percibiendo sabores de los 5 aspectos de necesito. Y más aún, de acuerdo a quien no haya purgado, que no haya completado en forma absoluta o completa su parte silenciosa, ¿qué significa esto? Si el resto de las 3 partes del deseo de recibir para sí mismo fueron purgadas, es decir, no regularmente, absolutamente, él puede también, cuando las purga en realidad, puede también tener la parte viva del deseo
de lo que es su alma espiritual, de Tiferet y Binah Jochma de Asiá. Pero no regularmente, absolutamente, porque cuando cada una de las tres partes de su deseo de recibir para sí mismo se despierta nuevamente, que pronto pierde esas luces. O sea, si el trabajo no es completo, uno vuelve a caer y vuelve como a situaciones anteriores. Es como que se despierta ese deseo de recibir, salvo que se complete completamente. Comentarios. En Kabbalah no hay términos medios, eso es un poco el concepto que está en este párrafo. Ese arrepentimiento respecto a que uno no va a hacer lo mismo de nuevo, pero no trabaja para dejar de hacerlo, como quien dice, no es de Kabbalah. O sea, eso puede ser válido en otras formas de enseñanza, pero en la Kabbalah ese arrepentimiento implica un trabajo serio para que no haya vuelta atrás, haya un aprender respecto a esos errores, de no volver a cometer, por lo menos por propia voluntad, las cosas que uno sabe que están en contra de las leyes, en contra de lo que el Creador desea que hagamos, y por lo menos de forma voluntaria y en forma consciente evitar esos errores en la medida que los vamos identificando. En Kabbalah la Kabbalah solo existe para aquellos seres que desean crecer, porque ese avance viene de esa coherencia de ser uno con él, y eso viene desde la coherencia de desear no cometer cosas que vayan en contra de las leyes, y eso tiene que irse incrementando, además, tiene que irse focalizando en las cosas que se nos van mostrando para trabajar, y en la medida que vamos avanzando, ir avanzando a siguientes aspectos. Acá hay una palabra que tiene varios significados, que es una dalet, una mem y una yud, tiene asociadas características de ese arrepentimiento sincero, está relacionada con esa palabra, pero también hay conceptos que son la sangre, la vida, la existencia, también el coraje, agallas, habla de atención militar, o quieto, inamovible, de tensión. Son todas características que están en la traducción de esta palabra, y todas tienen como diferentes facetas, y por eso las pongo, respecto a lo que implica ese concepto. Ese arrepentimiento tiene que tener esas características hasta que se demuestre que se conocen todos los secretos, todo lo que está implícito en poder trascender eso, y entonces cuando esos secretos se hayan completado, no haya más detalles que nos atrapen en ese aspecto, entonces puede haber un aseguramiento que no se vuelva a retornar a ese estado anterior, a cometer ese pecado, y entonces se es purificado ese aspecto. También la palabra purificar tiene una acepción que es purgar en el sentido de eliminar todo aquello que es impuro, todo aquello que es no deseable. Cuando esa purga así es en ese aspecto de eliminación de todo lo que estaba haciéndonos mal, se accede entonces a que la luz esté allí. En este caso, en este paso completo, estábamos hablando de los beneficios, pero en realidad es para todos los lugares de la misma manera. En ese estado, él se eleva y se viste en todas las sefirot, en este caso era de Malkut en el mundo de Asia, viste, dice, porque las envuelve, es como que ellas están en su interior y se es consciente de ellas, es como que uno son parte de nuestro ser. Dice, acá hay una palabra también que se define como hueco, o está traducida como hueco, porque es ese sitio en el cual va a estar alojada esa luz de Nefesh, o esas luces, pero también hay otra acepción que tiene que ver con desastre, holocausto, conflagración, o sea, una eliminación total de algo. ¿Qué es lo que hay que eliminar para que esa luz esté allí? Bueno, hay que eliminar ese deseo de recibir, o ese ir en contra de lo que es lo que tenemos que hacer, o sea, las leyes del universo. Y cuando uno va en función de hacer esa eliminación, va a conseguir la pureza y se va a elevar al estado siguiente. Son todas diferentes palabras y diferentes formas de tratar de transmitir el mismo concepto. El concepto siempre es el mismo,
pero a veces se muestra de diferentes ángulos para que pueda quedar un poco más claro. Él adquiere entonces un gusto, un sabor, se adquiere cierta percepción de lo que es esa luz, de lo que implica esa completitud, se conoce en cierto aspecto, conoce su fundamento, su lógica, y eso se conoce por medio de la experiencia, en forma elegante y enfática a la vez, dice allí. Entonces no vuelve a retornar a ese antiguo deseo de recibir, porque una vez que experimenta ese sabor de lo corregido, ya no hay ganas de volver al estado anterior, es como que se superó eso, por decirlo de alguna manera. Tiene la forma hueca porque ha vaciado con su propio trabajo sobre sí mismo todo lo no puro en él, para ese aspecto, en ese mundo, en el mundo de la acción en este caso. Es decir, él ya no hace con manos y pies ninguna acción que implique ese recibir para sí mismo de ese aspecto. Dicho de otra manera, todas las acciones que realizan son para dar en su nombre. O sea, uno hace las cosas tal como indica lo que él nos ordena, porque él es grande y gobierna, porque uno quiere servir a eso, a ese creador, eh, eh, como servicio, sin otra intención, no por nuestra familia, no por otras intenciones para conseguir otras cosas, solo por él, solo por su nombre, solo porque eso es lo que queremos estar en afinidad. A esa altura, si uno llega a ese nivel de ponerse en esa afinidad, es cuando se completan los 5 estados, pues se llega al último estado, que es el nivel de deseo cero, como quien dice, y ahí se conecta con la luz misma. Ha purificado entonces, en este caso, el mundo de la acción, y deberá seguir purificando y avanzando para los otros mundos superiores, para los otros 3, en este caso que estaban mencionando, que eran el Tiferet, que acá habla del tercer mandamiento, también habla de los mandamientos para relacionarlos con los 4 niveles, para tener claridad de que estábamos hablando de Asiá, y era el mundo de la acción, ese cuarto mandamiento que también está asociado con lo que son las acciones físicas. Luego, Tatiferet en el tercer mandamiento, que ya tiene que ver con también ese sentimiento que tiene que estar cada vez más puro. También la comunicación en el segundo nivel, en el nivel de Binah, y el pensamiento en sí mismo, que es el nivel de Jochma. Al estar hueco, acepta, se rinde al dar, actúa en forma contraria a su deseo natural de recibir, siempre en función de ese deseo de dar, se rinde a los mundos superiores. Hasta la más mínima entidad del mundo material tiene todo en sí mismo. ¿Cómo podríamos decir entonces purificar algo completamente cuando en el interior existe algo? Que para ser purificado depende que lo general sea purificado. Esto solo puede darse luego del Martikun general, o sea, en nada se puede completar del todo, no puede haber un Martikun general hasta que cada entidad no se haya completado antes, porque todos dependemos de todos y todos estamos relacionados. Hay cosas que son globales y que no vamos a poder corregir en forma individual. Entonces, este camino de la Kabbalah, que implica funcionar por ese bien común, tal cual lo quiere el Creador, intenta dar vida a esa armonía común, sí va a llevar a esa dirección, por decirlo así, porque se está trabajando en esa dirección de lo que es la globalidad. Dice, cada vez que una parte del deseo de recibir para sí mismo que estaba escondida despierta, si uno no corrige todo por completo, van a quedar como latentes semillas del ego, por decirlo así, que pueden despertar, y entonces Sol pierde, como en el momento que despiertan, es como que cae de golpe, se pierden esas luces que se consiguieron, o esa conciencia en la que se estaba, y se va a tener que empezar a trabajar de nuevo ya desde ese sitio. Y todo eso que se hablaba recién, ahora estamos en el párrafo 52, se hablaba de lo que es el primer nivel, también vamos a los siguientes niveles, en este caso en la parte de la planta, vegetal, crecimiento, también en este aspecto, permaneciendo con esa constancia o decisión, esto es que se eleva al mundo de Yetzirah, al ir en ese crecimiento en forma constante, regular, llegar a esa forma absoluta, completa, entonces se alcanza el nivel de Ruach para eso que se esté trabajando, con esa forma regular y constante. Puede alcanzar también luego las luces de
Neyamá, también a Hayá, en la Sefirot de Binah, y de Josmá, desde donde provienen, o son nombrados estos aspectos. Los aspectos Bejinot de Neyamá de Ruach y Hayá de Ruach. Incluso desde la pureza de la parte animal y la parte humana, de los aspectos de Neyamá y de Hayá, en aspectos consistentes, absolutos, de una manera que nosotros podamos verlas, ser conscientes en lo que es el mundo de Asiá, en el mundo más bajo. Pero no regularmente, absolutamente, porque otro, el siguiente, que ha obtenido pureza en esa vegetación o deseo de recibir para sí mismo, en términos absolutos o constantes, que ya está tomado en la forma de todo el mundo de Yetzirah, al más alto grado de todo su camino a lo superior. Algo parecido a lo que decíamos en el mundo de Asia, en el mundo de lo que es la corrección, tiene que ser todo completo, porque si hay cosas que no se hacen en forma completa, puede llegar a volverse a caer también. Y algo parecido menciona también a lo que es el siguiente nivel, lo que es la parte animal o viva del deseo de recibir, que ya hay que convertirla en ese dar, en transformar lo que es ese deseo de recibir en un deseo de dar, de causar un impacto, un razón y ashpiá, y hasta que él conoce o testifica en los misterios, los secretos, que ya tiene una completitud, y entonces él nunca más va a fallar, nunca más va a retornar en lo que haya corregido. Ya está entonces en el mundo del día, en el tercer nivel, elevándose y recibiendo de allí la luz de Neyamá en forma regular, purificando entonces, y también va después para el último nivel, lo que es el nivel parlante, nivel humano, que va a llegar a lo que es la Sefirá de Josmá, y para recibir la luz allá allí. Llegado entonces, cada vez que se conocen los misterios o los secretos, se tiene esa experiencia interna, esa conciencia que desarrollada nos da capacidad como para no volver a cometer esos mismos errores, como para evitar fallar de nuevo. Y acá termina lo que es la página 53. Vamos a pasar a la página 54, pero si quieren consultar algo, podemos consultar. Vamos a abrir el PDF 54. Bueno, paso al siguiente texto. Estamos ya en la página 54. Dice: y de acuerdo a que él todavía no ha limpiado regularmente, absolutamente, anteriormente, como en Yetzirah y Asiá, o también la luz lo ilumina a él regularmente, como fue dicho anteriormente. O sea, siempre tiene que ser completo el trabajo para no volver a caer. Dice, párrafo 54, y cuando él adquiere la purificación de forma regular, consistente, de forma constante, también en su parte parlante, humana, del deseo de recibir para sí mismo, entonces merece una recompensa, que es una forma del mundo del Tzilut. Acá ya estamos en ese nivel de corrección, se eleva, recibe la luz Hayá allí en forma regular, y cuando adquiere más, obtiene y gana ya un contacto con la luz en Sof, el contacto con la luz de Yehidá vestida dentro de Hayá, y ya no hay lugar para que exista más, que se extienda más. Ya estamos en lo que es el nivel más alto de los que están descritos, ¿no? O sea, todo se describe con estos 5 niveles. No hay lugar para que se extienda más, porque ha llegado ya a esa perfección. Párrafo 55. Y aquí nosotros explicaremos claramente lo que hemos dicho más arriba en el párrafo 41. Volvemos a las preguntas de cuando recién arrancó este texto, que había unas cuantas preguntas que se planteaban, y en la medida que este texto avanzaba, iba a irlas contestando.
En particular, se había preguntado al principio por qué él le da al ser humano Adán todos estos mundos superiores que él ha creado, por qué se le da a esta persona todos estos niveles, todas estas fases, como se dice. Hashem te bendiga en que puedan disfrutarlos, pasar tiempo allí, y qué necesidad de ver, requerimiento hay en el ser humano Adán para ellos, o sea, por qué tiene esa necesidad de transitar todas estas etapas. Porque ahora tú puedes ver, tienes la conciencia de que es imposible para una persona, para cualquier ser humano, obtener, hacer, producir nefesh y ruach, excepto por su creador, en darle su asistencia, ayudarlo a él en todos estos mundos. O sea, siempre es por una conexión de ponernos en afinidad y entonces él nos va a devolver ese mad respecto a nuestra intención, a nuestro man, a nuestra oración en la práctica, que va a tener ese retorno. Porque en la medida, en la lección, escala de la pureza del deseo de recibir para nosotros mismos, en la medida que eso se intenta limitar, se obtienen esas luces, porot, y también esos diferentes grados, escalones, madregot, de las almas de Fayot, que son llamados esos 5 niveles que vimos hace un rato, de Nefesh, Ruach, Neshama, Hayat y Ejirah. Y cada nivel que tú adquieres, obtienes, construyes, concibes o adquieres conciencia en ti de todas las luces, en ese mismo grado, en el nivel que hemos trabajado. En la medida que trabajamos tenemos capacidad para recibir, porque ese trabajo implica esa barrera, esa formación de la vasija, y sin lugar donde poner esa luz es imposible de que venga la luz, nos va a atravesar nomás la luz, la situación nos va a atravesar. Para que la situación no nos atraviese tenemos que frenar ese deseo de recibir, tenemos que ponernos en afinidad con lo que el Creador nos quiere dar en esa situación. Cada vez que tú adquieres, obtienes o construyes esa conciencia en ti, todas esas luces en ese mismo grado, en el grado que nosotros nos pusimos en afinidad, la ayuda de él va a estar llegando para la purificación, va a venir entonces una claridad, un aspecto de mojín en ese lugar. Y sube los escalones hasta que él adquiere a llegar a arribar a lo que es la diversión, el entretenimiento. Uno tiene que estar en esa alegría de este trabajo, en ese disfrute de este trabajo, porque es la forma en la cual él creó el mundo, como vimos en lo que es el camino de las letras, y es la forma con la cual uno se puede poner en afinidad con lo más elevado, solo cuando existe también esa sensación de estar disfrutando este trabajo, es lo que hace que estemos en la conexión perfecta. Si no se llega a ese nivel de disfrute, esto no se completa. En el propósito de la dirección, la llamada del pensamiento de la creación. En ese pensamiento, cuando vimos las letras, vimos que el creador disfrutaba en lo que era Joma y Binah, en lo que eran esos 2000 años, toda esta creación del mundo, estaba jugando con esas letras y formando toda esa estructura. Como fue dicho también en lo que era el párrafo 35 de este texto, y aquel que ellos lo llamaron brillante, dice, en la radiación, o en brillo o iluminación. Noah, letras, dice. Sames, indicación, es una indicación a Sames Gimel, y en el siguiente artículo lo purificará a él con su ayuda. Y preguntará, ¿en qué etapa lo está ayudando? Y dice que lo ayuda con el alma Neshamot de santidad. Dice el texto textualmente de Neshamota Kedusha. Pon tu ojo ahí, pon atención allí. Hay una sigla que significa eso, dice, porque es imposible llegar a la pureza deseada para el pensamiento de la creación, excepto, aparte, por la asistencia en todos los escalones, en los 5 niveles de Nefesh, Ruach, Neshama, Hayat y Ejirah, o sea, Naranjai, de Neshama, como ya hemos explicado, que esos 5 niveles son necesarios. En los comentarios hay algunas siglas, Hashem te bendiga es una de ellas. Dice, toda la bendición solo se obtiene de lo que Él nos da.
de estar trabajando en esas situaciones que nos va presentando, en la medida que nos trabajemos en nosotros mismos, en esforzarnos por purificar nuestro deseo de recibir, que si no lo hacemos va a ser para nosotros, y si lo hacemos va a ser en contra de eso, y va a ser hacia lo que quiere el Creador, que es la unidad con todo lo que existe. El verbo significa imaginar o tomar conciencia, también significa estar embarazada. El embarazo es una forma en lo espiritual de lograr empezar a percibir toda esta nueva concepción, toda esta imaginación, pero que tiene que ver con una nueva formación de algo, una nueva conciencia de algo. El sustantivo también significa montaña, si uno mira lo que es la palabra como sustantivo, y con un pronombre personal de primera persona sería mi montaña, o la montaña hacia mí. Está traducido como construcción o como concepción, adquirir conciencia. Uno construye entonces una montaña en uno mismo, va edificando esa estructura, ese piso de la montaña que es Yesod, que ya vimos que está en ese hacer, en ese cuarto mandamiento, en ese dejar de mentirnos a nosotros mismos respecto a nuestro propósito de vida y de servir al Creador correctamente. De esa forma construimos esa montaña nosotros mismos, debido al trabajo en nuestro ser exterior, para acercarnos en esa forma también que tiene la montaña cada vez más a nuestro real ser, el ser interior, acercarnos a lo elevado, al Creador en sí. No existe alcance en el trabajo espiritual sin disfrutar del mismo. Y esto es una gran verdad, aunque capaz que al principio sobre todo es más difícil de conseguir. Es necesario llegar a este estado para que el estado se complete. Si no hay disfrute en el trabajo, no va a haber afinidad de cualidades, porque el creador disfruta con su creación, y es necesario que el trabajo de acercamiento a él esté en la misma cualidad. Entonces surge la pregunta de cómo uno puede disfrutar de algo cuando está sufriendo, porque no le agrada cambiar su naturaleza. Como se encuentra en una situación de sufrimiento, ¿cómo puede estar disfrutando de esa situación? Cuando uno sufre ¿por qué? Porque va a perder todo lo que conocía como placentero, por ejemplo, a través del deseo de recibir para sí mismo. Entonces, lo que hay que empezar a ser consciente es que en esa actitud, en el íntimo esfuerzo, existe siempre esa falta de diversión o esa falta de entretenimiento, de disfrute en la tarea. Si eso no está, ninguna ascensión va a ser posible. Uno debe confiar plenamente, tiene que haber al principio una entrega ciega, porque uno no sabe cómo va a ser lo futuro, pero uno tiene que entregarse completamente en ese trabajo, en esa práctica, ponerse en sus manos, sabiendo que, confiando que esa vivencia en el ser interior, uno va a estar más pleno en la medida que va a estar con más conciencia, con más vida, más cercano al Creador. Al principio es más a ciegas, y después ya va a ser una confianza respecto a experiencias ya vividas. En la medida que ese ser se ponga en esa concordancia con el objetivo de la creación, uno va a estar luego en una situación que no va a tener esa percepción igual que antes, como que todo va a empezar a completarse, a ser más perfecto, va a estar en una situación sin ciertas carencias, y entonces va a ser mejor. Al principio hay que confiar en eso, pero luego hay que tener ese sentimiento de alegría, porque uno va a pasar a una situación en la cual la carencia no está, y va a haber una comprensión más grande de la misma situación. Este trabajo en nosotros mismos va a ser entonces disfrutable. Tenemos que hacerlo siempre por ese real objetivo, que tiene que ver siempre con vivir plenamente por el Creador. Ahí es donde está el foco de lo que uno tiene que hacer, intentar trabajar porque Él es grande y gobierna, por servirlo a Él. Eso significa ponerse en manos del Creador, no con otra intención, sino trabajar por Él, por lo que Él pide que se haga, y solo queremos colaborar con ese propósito. El propósito del Creador, como sabemos, es que toda la creación como un conjunto funcione en forma armónica, y uno tiene que intentar colaborar con ese propósito. Y la medida que uno colabora se irá corrigiendo, y en ese sentido
va a ir disfrutando de ese estado, de saber que ese estado futuro va a ser mejor. Y un ejemplo que muchas veces ponemos y que es adecuado, y siempre ponemos ejemplos de nuestro mundo para aclarar un poco la idea, quizás ya lo hayamos dicho en algún momento, pero bueno, cuando lo repetimos, es que cuando uno se somete a una operación, uno sabe que la operación no es linda, pero ¿qué hace uno? Uno se pone en manos del médico, porque uno no tiene ni idea de cómo uno tiene que confiar en forma ciega de que el médico va a hacer lo mejor posible para remover esto que nos está haciendo daño y que nos está generando cierta enfermedad, y que si no lo sacamos de allí nos va a llevar seguramente a la muerte, según la gravedad que sea. Y todo ese sufrimiento momentáneo de la operación en sí, en realidad es iluso o es temporal, es algo que está en ese proceso, pero luego que la operación haya terminado y eso se haya quitado, la situación futura va a ser mejor. La situación en la cual eso que nos quitaron ya no está, va a ser una situación mejor. Y entonces la confianza tiene que estar allí, la fe tiene que estar allí, en que esa situación futura ya va a ser sin esa carencia, y uno tiene que ponerse en manos en el Creador para trabajar en esa dirección, en esa alegría de que el estado futuro va a ser mejor, y solo en esa visión y poniéndonos en sus manos con esa confianza y con esa fe, es que es posible disfrutar de ese proceso, y solo en esa actitud de disfrute en el proceso y de ponerse en sus manos en forma ciega, es que eso se puede concretar. Si uno está intentando trabajarse, pero al mismo tiempo está sufriendo, significa que algo de deseo de recibir todavía hay. No es una entrega completa. Y si no hay una entrega completa, el proceso no se puede liberar, no se puede completar. Porque, como mencionamos anteriormente, en el trabajo espiritual es completamente necesaria una actitud de integridad. Es todo o nada. Tiene que ser en los 5 pasos para que sea liberado, y si no, no va a estar completo y va a faltar algo que se va a volver a repetir hasta que ese algo termine. Esa actitud entonces es completamente necesaria, porque ¿cómo el Creador podría prestarnos atención y ayudarnos si solo ve que estamos quejándonos o que estamos sufriendo el proceso? Eso no está en afinidad con lo que Él está haciendo, no está en afinidad con lo que Él está dando, la forma que Él está dando a la creación. Solo en la afinidad de cualidades la atención es captada. Él escucha por afinidad de cualidades, entonces uno tiene que trabajarse en esa dirección y ponerse en esa afinidad para poder captar esa atención, por decirlo de alguna manera, y entonces sí va a haber, por un lado, una fuerza de voluntad suficiente para resistir eso que va a llegar, y también va a llegar esa luz porque la atención está captada. Todo depende de nuestra actitud, de nuestra fe, en definitiva, de nuestra kavaná, de esa palabrita, la intención, que tiene que ver con esa conexión con Él. Hablaba en un momento ahí de Samehim, estaba mencionado el número 63, ese relleno del nombre santo, Kabayá, en lo que es Miná, y también hablaba de Noah, que estaba mencionado allí, este personaje bíblico, parte de la Torá, que también tiene que ver con la palabra descanso, la palabra como que descansar o relax, dice aquí. Se tiene que ver con esa actitud de disfrute, con esa actitud de ponernos en sus manos, pero de forma correcta, en esa tarea de servirlo a Él, de acercarnos a Él en nuestro yo interior, que tiene que ver con lo mismo que estamos hablando. Párrafo 56. Y tú debes saber que todas estas luces de Naranjay, o sea, las 5 luces que hemos estado hablando acerca de ellas, aquí, que es nuestra montaña, esa concepción, Bueno, estábamos acá en el párrafo 56, y voy a arrancarlo a leer de nuevo, porque se nos cortó cuando nos estaba arrancando, más o menos. Hay una pregunta. Hay una pregunta. Dice, la mayoría no supera los niveles de Asia. No sé, en realidad, o sea,
Hoy mencionamos una primera forma de ver las diferentes enseñanzas que hay y los diferentes acercamientos al creador en cuanto a trabajo. Vimos la Torá, vimos la Mishnah, el Talmud, lo que es la Kabbalah, en cuanto a profundidad y dirección y de acercamiento más directo o no. O sea, hay muchas formas en las cuales uno puede acercarse al creador, y también todos los trabajos son individuales. Y sí, puede ser que la mayoría de las personas en realidad no se están trabajando en uno mismo. Hay muchas personas que están viviendo en el mundo material o en lo material simplemente. Y bueno, y las personas que sí estamos trabajando, todos nosotros que estamos acá, estamos intentando acercarnos al creador, vamos a estar transitando cada uno sus cosas, o sea, y acercándonos. Eh, en realidad, el enfoque de la Kabbalah no es tan preocupante respecto a que todo el resto lo esté haciendo mal, como quien dice, o que no esté llegando a ciertos niveles, sino que se enfoca más a que cada uno haga lo que le corresponde a sí mismo, y eso va a estar ayudando al resto de manera correcta y dentro del ámbito que le corresponda a cada uno. Es un poco por ahí el enfoque que estamos dándole, y por ahí eso es mucho más potente de lo que puede parecer, por decirlo de alguna manera, porque en realidad cuando uno dentro de su propio trabajo hace lo que le corresponde, empieza también en su propio ámbito a tener cierta influencia en su entorno, y eso empieza como a transmitirse. Entonces, puede ser que sea correcto eso que estás comentando, de que la mayoría no supera los niveles más bajos, pero bueno, esos son etapas que transita la humanidad como un conjunto. Hay que ser consciente de que la humanidad es uno, y bueno, que todos estamos relacionados con todo, y lo que sí podemos hacer es cada uno en nuestro entorno hacer lo que podamos en lo que nos corresponda. Y en ese sentido la Kabbalah sí es una muy buena herramienta, en el sentido de que es la más profunda de los niveles de la enseñanza, y va a ir más directamente, más rápidamente, por decirlo de alguna manera. Un poco. O sea, yo no quiero contestar tan directamente la pregunta, por más de que pueda ser cierto, de que la mayoría no supera esos niveles, sino que me parece importante el enfoque de más que preocuparnos por la mayoría, de intentar hacer lo que podamos. Y de eso se trata. Sí, por eso es más bien ese enfoque el que estamos intentando, porque en ese camino se ven las cosas de otra manera también. Y también te empiezas a relacionar Seguro. con otras personas, y vas a estar como ya no viendo la cosa tan oscura, por decirlo así. Sí, y no volvés a repetir ciertas cosas. Sí, también. Es así. Bueno, eso me hace pensar un poquito, recordando, esta mañana justamente estaba hablando con una persona y veo que ahora me responde. Am, esa persona está en el cristianismo y él preocupado por hablarme de si había aceptado al Señor. Bueno, eh, y entre lo que hablamos le decía eso, le dije eso. Le dije, no, es que más que preocuparnos porque los demás, por los demás, cómo están los demás, claro, sí, en un momento dado, pero es que, ¿cómo estoy haciendo yo mi trabajo? ¿Sí me estoy esforzando? ¿Sí estoy haciendo lo que me corresponde? Porque muy preocupado la persona, muy preocupada de que si esa persona hizo, no hizo, dice, no usa, no usa. Dije, no, para mí ya no es así. ¿M? Me enfoco más, me debo enfocar más en mi trabajo, y no es tanto no es tanto lo externo, sino lo interno. Ahora pues corroboro pues una vez más. Sí, 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 estamos de acuerdo. Hay que tener claro que el creador es la única fuente de vida que existe, o sea, es él que nos puede brindar
esa luz, esa fuerza vital, esa conciencia. Y en la medida que podamos en nosotros mismos ponernos cada vez más directamente con él, no tanto mirando hacia afuera, sino mirando internamente, de estar en esa coherencia. La mochila va a ser muy liviana. Sí, pero es direccionarnos Ajá. hacia él, hacia lo que él quiere de nosotros. Bueno, por eso hay que trabajar y ser consciente de las cosas. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos. Y bueno, en eso estamos también, de tratar de recordarlo entre todos, como quien dice. Me incluyo. Fíjate que yo, por ejemplo, trabajo en la parte terapéutica y todo eso, y te digo que yo también, muchas veces he notado que equivocadamente he cometido cosas que no debía haberlas hecho. Así que, fíjate vos. Y uno está trabajando para los demás también. Bueno, está, pero lo importante es ir aprendiendo de los errores. O sea, si uno lo hace con la intención correcta, siempre... Si no aprendiste de los errores, no tenés cura. Sí, por eso es un poco Si de no eso. caíste a fondo y te diste cuenta, me parece que es raro. Es una de las cosas como aprender, tocar fondo. Pero bueno. Sí, por eso siempre hablamos de que hay que ir a ese lugar más bajo para desde ahí corregir, porque si uno deja ese lugar sin corregir, siempre va a estar como dejando una puerta abierta para que algo nos tire abajo de nuevo. ¿Quién dice? Sí, tal cual. Tal cual, tal cual. Pero en esa parte, esa parte produce como cierto escozor seria, o de cierto, ¿qué puedo estar dejando que no he hecho? O sea, uno, por lo menos dentro de lo que es consciente de que está haciendo mal, irá a la raíz de eso, como quien dice, para intentar ahí ya corregir, a intentar ahí ponerse en afinidad con lo que son las preguntas, con lo que son los 4 mandamientos, con lo que son las prácticas, desde esos lugares donde más duele, por decirlo de alguna manera. Porque esa es la forma de poder hacer el camino completo, porque si uno deja eso, o sea, uno trabaja cosas más sencillas, por decirlo así, es como que hay algo que nos va a terminar tirando, porque cuando se manifiesten no lo trabajamos. Uno tiene que encargarse de uno mismo realmente e ir a donde está realmente produciéndose lo que uno sabe que lo está afectando. Ahí es donde tiene que trabajar y estamos de acuerdo que es lo más difícil, pero es la única forma de liberarnos, no hay otra manera. Ese es el camino que estamos intentando hacer para poder llegar a lo más alto, hay que ir a esa situación. Cada uno sabe de qué se trata, no se trata de compartir las situaciones, sino de que cada uno sea consciente de que hay que ir a ese lugar, porque se está buscando liberarnos de esas cadenas, liberarnos de esas situaciones que nos tienen atrapados, y solo si vamos a esos sitios y tenemos esa cabana, esa intención correcta en ese lugar, es que logramos hacer cierto piso para que la luz del Creador llegue a ese lugar. Si no lo hacemos de ese sitio, no va a llegar a ese sitio. Un poco así. Hay una pregunta ahí de Sí, Mariel. Dice, si ante una situación perdemos Kavaná, entonces descendemos y perdemos los niveles conquistados. No los niveles conquistados, o sea, es como que vos en un momento perdés la atención y te das un porrazo y parece que caíste y perdiste lo anterior, pero no perdés lo anterior. Vos como que tenés que volver de ahí, pero es como que escalás mucho más rápido porque las cosas que trabajaste y depuraste ya están. Cometés un nuevo error, tendrás que aprender, como decía Jorge hace un rato, de esa situación para no volver a hacerlo, y en otro momento cometerás otro error porque uno va generando esa conciencia muy paso a paso, muy lentamente, entonces continuamente nos encontramos con situaciones nuevas que nos tiran. Pero lo que importante es ir aprendiendo y ir no volviendo a cometer las nuevas cosas, y cosas que estén corregidas no se van a perder. O sea, eso a la medida que avanza el trabajo te vas a ir dando cuenta que es como que avanzás rápido. En todo lo que ya conquistaste, es como que lo transitas de nuevo y seguís de donde estabas antes. Claro, como cuando descendés caíste hasta abajo del todo. Pero enseguida como que avanzás varios escalones juntos. Como que es algo así.
Sí, como decía que nuestro ser en concordancia con Él y con toda la creación, todo será mejor. Hay que estar trabajando con esa intención en la medida que podamos y que podamos ir avanzando en ese sentido. Esa tiene que ser como nuestra meta, de trabajar con esa intención, que es su intención. Él trabaja para que esa creación se comporte en forma armónica y en forma correcta, y trabaja en función de ese todo. Entonces, esa debería ser también nuestra forma de ponernos en afinidad con él. Juan Carlos, ahora me surge una pregunta y es que me he encontrado con una persona que dice bueno, es su estilo, es lo que, en lo que está esa persona, y consideran ellos que esa persona junto con los que ella está, y consideran que todo, absolutamente todo, cada movimiento, cada movimiento que hacen, se lo están consultando, supuestamente, digo yo, al creador, o a la luz, o al creador. Es decir, el creador, o luz circundante, o bueno, luz divina, o como, ahora tengo que mover esto, o ir a hacer esto. De pronto no marcas, no sé, pero como todo muy consultado, ¿eso es correcto? O sea, Mejor dicho, en lo que es lo que estamos haciendo nosotros, la atención esa continua, sí, es así. No sé ese nivel de consulta a qué se refiere en lo que hacen ellos. Nosotros lo que intentamos hacer es estar consciente de las prácticas en todo lo que hacemos y cada vez más, ¿sí? En ese sentido, sí, esa atención correcta o esa cabana correcta tiene que ver con cualquier circunstancia que aparezca, que no sean las fuerzas del ego las que nos dominen, sino que sea nuestra conexión al Creador la que esté ahí gobernando, como quien dice. Y para eso esa exacto. atención continua es necesaria. Pero no es preguntarle en un pedido externo ni en una oración. Nosotros intentamos esa oración continua en la práctica, en hacer las 5 preguntas, en intentar ponernos en afinidad con lo que sentimos, hacemos, con nuestro propósito de vida. O sea, estar en esa conciencia activa en el trabajo. Esa es la forma nuestra de lograr esa atención continua, esa cabana. Es continuo, como comentaste. Quizá la forma no sea igual que la de ellos, no sé bien a qué se refiere eso que le preguntan. Nosotros, más que preguntar, intentamos hacer, intentamos lograr esa coherencia práctica. Eso es un poco el trabajo que estamos intentando hacer. Algo directo y concreto. O sea, es más que un pedido, es un mostrar que estamos haciéndolo, por decirlo de alguna manera. Un ponernos en afinidad en lo que entendemos que estamos viendo que tenemos que hacer, y para eso es que estamos estudiando las leyes, estudiando qué es lo correcto o lo que el Creador quiere de nosotros, y también cuáles son las prácticas o las formas para ponernos en afinidad con esas leyes. Eso son lo que vimos en el texto primero que vimos de Jean Tornard, de Cábala para un manejo completo de la vida, y que bueno, también en las letras, en todos los textos siempre está como atrás de las situaciones. Siempre tiene que ver con el trabajo, pero la atención tiene que ser continua. En eso estoy de acuerdo con lo que comentaban esas personas. Pero no es con una pregunta externa, a ver qué es lo que quiere ahora de mí. Lo que quieren siempre es que cumplamos las leyes, siempre que nos pongamos en afinidad con su deseo. Esa es nuestra manera, por decirlo así. Pensaba yo, bueno, entonces está bien el enfoque que ellos le dan como el enfoque que aquí estamos dándole. Sí, o sea, los enfoques siempre tienden al mismo lugar. Lo que pasa es que las formas son distintas. Hay formas capaz que más religiosas o más con otras escuelas que entienden esa conexión de otra manera. Nuestra conexión es más práctica, más en coherencia en lo que intentamos hacer, sentir, pensar, o sea, de lograr esa conexión en la práctica, básicamente. Estamos estudiando qué significa hacer eso, cómo hacerlo, e intentarlo llevarlo adelante. Y en ese llevarlo adelante, en esa realización efectiva en lo cotidiano, es que la comprensión se manifiesta. O sea,
lo que llega en Kabbalah como respuesta es algo que viene de arriba directamente. O sea, uno llega a niveles de comprender las situaciones que a nivel humano no hubiera llegado. O sea, no es una comprensión terrenal. O sea, uno cuando se pone en afinidad con las cosas, es como que pasa a una situación siguiente y hay algo que se corrigió, pero no sabe cómo llegó eso que se corrigió. Pero sabe que los ve de otra manera las cosas ahora. Y es porque vino cierta ayuda, algo logró conectarse, como quien dice. Es un poco Sí. así. Y bueno, y hay otras formas que no pasan tanto por eso tan directo, y pasan más por la cabeza, pasan más por entender ciertas cosas o hacer ciertos pedidos hacia afuera. Nosotros nunca vamos hacia afuera, siempre intentamos ver, bueno, ¿qué estamos haciendo mal? A ver, ¿qué es lo que estoy acá pudiendo yo hacer diferente para que eso no ¿qué es lo que se me está tratando de demostrar que tengo que corregir acá? Siempre enfocándonos a eso interno, que aparte es lo único que entendemos podemos modificar. Uno no puede modificar hacia afuera, pero sí puede modificar hacia adentro, y cuando uno modifica hacia adentro, modifica con lo que se relaciona, y eso empieza a modificar también hacia afuera como consecuencia. Es un camino en otra dirección, por decirlo, pero tiene el mismo objetivo. Y como vimos hoy, tanto la Torá más religiosa o los otros caminos también van a llevar al mismo sitio. Lo que pasa es que dan como más vueltas y son más lentos, pero la Kabbalah es más dura y más directa. Pero el objetivo es el mismo y el creador es el mismo. O sea, en eso no hay duda. Ya. Ya, gracias. No, Muy nada. claro. Bueno, voy a compartir acá la pantalla. Queda todavía un ratito. A ver si un poquito más. Dice así, estábamos en el párrafo 56. Voy a leer. Dice, y tú debes saber que todas estas luces, hablábamos de las 5 luces, que completan ese escalón que se esté trabajando, que nosotros hemos hablado acerca de ellas, y aquí nuestra montaña, nuestra concepción, esa construcción que hacemos en nosotros mismos, en estas 5 partes, en las cuales toda la realidad está dividida, o sea, todo lo que existe tiene esos sitios, y uno tiene que ir ascendiendo en esos sitios para poder llegar a completar un enfoque global de eso que esté intentando percibir. Porque todo lo que hay en lo general, de Colel, existe completamente, absolutamente en lo particular. O sea, en cada detalle también podemos encontrar toda esa misma estructura, hasta el más pequeño detalle, hasta el más pequeño de ellos de la realidad, como fue mencionado anteriormente. E incluso bajo el gobierno del aspecto inanimado, silencioso de Asiá, incluso en lo más duro que pueda haber ahí abajo, hasta ahí también hay todo. Solo existe lo espiritual, Ruaheinu, en sí mismo, en la obtención, adquisición de los 5 aspectos, que son Nefen, Ruach, Neshama, Hayá, Yehidá, Naranjá. De quien tiene la actitud, la relación con esos 5 aspectos que todos estén incluidos allí. De la misma manera que incluso es imposible adquirir o obtener la luz inanimada o silencioso de Asiá, aparte de por 4 partes de su trabajo, Abodá, como fue mencionado anteriormente. De una forma o manera que tú no tienes a una persona, Adán, de Israel, que pueda liberarse, eximirse de ocuparse de todos ellos de acuerdo a su valor. Y él tiene que ocuparse, comprometerse, envolverse en la Torá y las Mitzvot con la intención de Kavaná de recibir el valor aspecto de Ruach, de su espíritu. Y tiene que lidiar con los aspectos de la Torá de acuerdo con su valor, capacidad, organización, manejo, para recibir el aspecto de Neshama de acuerdo con su valor, y así también para las Mitzvot, porque es imposible que la luz más pequeña de la realidad sagrada sea completada por los demás.
Cada persona de Israel, comentarios, ¿no? Cada persona de Israel debe trabajarse a sí misma para liberarse de su ego, de su yo exterior, para acercarse al Creador. Cada uno debe trabajar en su interior, en su máximo esfuerzo, con la cábala adecuada, a su propio ritmo, de acuerdo con esa intención, trabajo, ocupación, él recibirá esa recompensa asociada en esa misma proporción, porque todo es afinidad de cualidades, todo está dividido y no es percibido por esa diferencia de cualidades. Cuando uno se pone en afinidad va a estar percibiendo lo correcto, percibiendo lo verdadero que está atrás. Para eso hay que trabajarse uno mismo, asemejarse cada vez más a lo superior, y entonces esa barrera ya no estará, o sea, lo que nos separa de lo que es esa realidad no va a estar presente. ¿Qué sentido tendría? O sea, si las cualidades son iguales, ya no existe una barrera para que algo esté oculto. O sea, lo que está oculto porque no hay una afinidad, y entonces esa separación proviene de esa falta de afinidad. Pero cuando eso no está, no tiene sentido de que haya separación y todo vuelve a ser uno. El trabajo es puramente individual, hasta la más pequeña porción de uno mismo. Nadie puede hacer algo por otra persona. En realidad, por lo menos vimos ya una forma de que sí se puede hacer en cuanto a lo que ese man que uno puede pedir poniéndose en afinidad cuando ha corregido algo, pero no puede hacerlo en forma externa si la otra persona no quiere recibirlo. Tiene que estar en cierta... En realidad con el man algo va a llegar siempre, pero tiene que ser siempre un esfuerzo individual. Siempre tiene que ser uno dentro de su 2x2 y luego va a llegar lo que corresponda a cada uno. Siempre desde ese esfuerzo interior, consigo mismo, para acercarnos cada uno de nosotros al Creador, y no existe otra manera. Cuando habla de Israel, acá siempre está mencionando lo que son aspectos espirituales. Eso es importante comentarlo. O sea, estamos viendo todo lo que tiene que ver con las fuerzas respecto a lo que está implícito en lo que son las naciones. Estamos hablando de intentar conectarnos con esto superior, con estas sefirot que están en la cabeza, y para eso hay que trabajarnos en uno mismo, y cuando uno está en ese trabajo, es una persona que pertenece a ese pueblo en ese sentido espiritual, que es un poco a lo que está enfocado la Kabbalah. O sea, no tiene que ver con el sentido religioso, sino tiene que ver con el sentido de la Kabbalah, que tiene que ver con las fuerzas que implican esos pueblos, esas naciones, y mismo los personajes o las fuerzas que están manifestadas en los diferentes personas que están en la Torah. Leo el siguiente párrafo. Y por lo tanto, comprenderá los continentes, la tierra seca y la oscuridad que se encuentra en nuestra generación, que no han escuchado, así como en todas las generaciones anteriores, a nosotros. Por lo cual es porque incluso los empleados, trabajadores de Hashem, ellos se han alejado de ocuparse de la Torá. Maimónides, de bendita memoria, nos ha dado parábolas verdaderas al respecto. Y dijo que si una línea de 1000 personas ciegas, que no pueden ver, se dirigía al camino y tenían al menos un inspector, o sea, alguien con los ojos abiertos, con sus oídos abiertos, en la cabeza, Rosh, todos estaban seguros de que irían por el camino correcto y no caerían en latas, en contenedores, y serían arcilla de moldear. Serían atraídos por el inspector en la cabeza, pero si ellos carecen de alguien así, no hay ninguno. Seguramente fracasarán en todo lo que se presente en el camino, y todos ellos caerían en un pozo de heno, en un pajar.
si es lo que hay delante de ellos. Si hubiera al menos algún empleado o trabajador de Hashem, bendito sea él, que estuviera involucrado en los internados, en la parte interior de la Torá, y continuar haciendo una luz completa desde Ein Sof, bendito sea. Entonces todos los miembros de la generación se sentirían atraídos por ellos y todos estarían seguros en sus formas que no fallarían. Y así, y si hay también empleados, trabajadores de Hashem, bendito sea, eliminados, removidos de esta sabiduría Jochma, no es de extrañar que toda la generación falle debido a ellos, y tristemente, desde mi creciente tristeza, no puedo extender a ser más grande esto. Bueno, en los comentarios habla de tierra seca respecto a Malkut, a ese lugar ya más árido, más duro, ese desierto, nuestro reino, el lugar más donde está ese deseo de recibir en forma más notoria, por decirlo así. Esta tierra que es seca y que tiene que ser regada con la enseñanza de la Torá, con esa agua de vida, para que esa semilla que vimos ahí en esos párrafos, como para hacer una analogía, pueda esa semilla brotar, pueda germinar, pueda crecer hacia la luz, hacia el Creador, pueda ser plantada en esa parte interior nuestra y pueda germinar desde allí. La Torá y toda la enseñanza deriva de ella, o sea, la Torá estamos hablando de lo que es esa enseñanza primaria, pero todas las otras enseñanzas, el Zohar, los textos de Darío, todos los textos que son de la Kabbalah, derivan de esto, el Talmud, la Mishnah, todos los textos que estamos mencionando, que se mencionaron, son formas de conectarnos con esta Torá en diferentes niveles, pero cada una en su nivel siempre va a estar conectando con esta agua, que va a regar a esa tierra, Eretz, de nuestro reino, Malkut. Esa tierra está seca porque no nos hemos ocupado de ella. Encarnación tras encarnación, hemos dejado una Torá a la Torá de lado, en ese sentido correcto, o por lo menos capaz que nos hemos ocupado en alguna parte, pero no en otra, y ya vimos que para que eso se avance tiene que ser completo. Si no se completa, se va a estar en una situación que se va a repetir, y entonces es como que lo hubiéramos regado parcialmente, y eso en realidad no implica una corrección. Entonces, estamos hablando de que hay que regarla y que intentar ir completando esos pasos. Si todavía estamos aquí trabajando en nosotros mismos, es porque todavía no hemos aprendido y no hemos completado lo que teníamos que completar. Todas las generaciones de justos que sí lo han hecho, ya no están aquí trabajando en su interior. O sea, hay generaciones de personas, de justos y de personas que sí han completado el trabajo y que no están acá en esta tierra encarnados ya, están en otros niveles, por decirlo de alguna manera. Ya no es necesario para ellos porque ya han completado su propia tarea. Y es verdad que nos acompaña, porque sí existen en formas de más etéreas, están ahí ayudando, porque ellos están siguiendo con su función de querer aportar desde su lugar donde estén, ellos solo quieren dar, y se han puesto a sí mismos en esa afinidad y están en un nivel más eterno, desde otros sitios también brindando esa ayuda, lo cual está explicado en otros textos, pero acá lo estamos mencionando un poco por encima, pero son justos y hay otras formas de ayuda que existen aquí en nuestro mundo y que pueden llegar a acoplarse o a brindar esa ayuda también aquí en la Tierra. Pero nosotros que todavía estamos en estas formas más materiales, más terrenales, es porque tenemos trabajo para hacer, trabajo para corregir, hay carencias que todavía no se han depurado por completo, por eso todavía estamos aquí, somos lo que ha quedado hasta el momento en todos estos años que han transcurrido, o sea, somos parte de esas generaciones de esa generación que todavía no ha completado esas correcciones, todos aquellos que todavía no lo han logrado, o sea, la parte más oscura y alejada de él. Todas las otras anteriores sí han evolucionado, se han trascendido. Es esa parte que ha quedado para atrás, generación tras generación, encarnación tras encarnación. Nosotros entonces, eso ha ocurrido porque no hemos escuchado, Shema,
habrá que aparece allí en el texto, como se ha dicho, es que sí lo han hecho otras generaciones previas que ya no están aquí en este plano material. Menciona a Maimónides allí, el Rab Moisés Ben Maimón, de bendita memoria. Hay una sigla ahí también de bendita memoria que está puesta. ¿Qué significa? También significa, estas son sus palabras, esa sigla, en este caso ambas acepciones aplican en este caso, y por eso puse las dos acepciones. Habla de la palabra trabajadores, en la palabra trabajo, respecto a lo que es el trabajo en nosotros mismos, respecto al creador. Cada persona que trabaja en sí mismo tiene que ver con un trabajador de Hashem. Todo el sentido de la Kabbalah tiene ese, pero también todo el sentido de otra forma de acercarse al creador, siempre van a ser trabajadores del creador. Menciona trabajadores de Hashem por ese sentido, por ese trabajo en uno mismo respecto a ponernos en afinidad con él respecto a lo que estamos diciendo en la Kabbalah. Y en este plano todavía permanecen incluso aquellos que han trabajado en ese acercamiento, pero no han conseguido esa corrección todavía, por haber abandonado la tarea antes de tiempo. Hay una palabra ahí que significa inspector, controlador, alguien que dirige y vigila en este caso. También habla de que esa palabra tiene que ver con el verbo abrir, esos ojos abiertos, esos oídos que escuchan, eso que está logrando captar lo superior, como que dice. Y habla que solo una persona bastaría para que todos llegaran a destino. Es un poco la pregunta que estábamos hablando hoy, lo que estábamos comentando un poco cuando estábamos charlando más respecto a las dudas, de que cuando hay personas que se trabajan a sí mismos, eso transmite mucho más de lo que parece. Eso es algo que, bueno, se puede llegar a percibir quizás cuando se avance más en el trabajo, pero acá habla que una persona basta para que todos lleguen a destino. O sea, eso tiene mucho más fuerza de lo que parece. Dice acá que Maimónides comentaba que no caerían en el cubo de la basura, como que serían moldeados, como plastilina, como arcilla de moldear. Es como que habla como que los dirige, pero en realidad ni siquiera es una dirección de ser el líder de esa generación respecto a una figura material, sino capaz que es un liderazgo en otro sentido, en una ayuda que viene de otra forma, pero sí que si alguien se está trabajando en forma correcta, eso tiene fuerza respecto al resto. Para verlo de esa manera, que capaz que es más correcto. Pero en ese caso, en el caso de que sí no haya ninguno en toda la generación, entonces sí nada va a tener sentido y ahí ya va a llegar alguna forma de destrucción seguramente para esa generación, para que la corrección venga de otra manera. Compara a aquellos que solo son guiados por su ego, por sus deseos terrenales, con un animal, con esa persona que vive en ese deseo de recibir, que se alimenta con paja, y entonces va a caer en ese pozo de paja, va a caer dentro de lo terrenal, dentro de esos deseos de recibir. Es lo único que tienen por delante, porque es lo único que miran, están ciegos, solo siguen esos deseos materiales, sin ningún rumbo respecto a lo superior. O sea, no siguen un verdadero sentido respecto a la vida, no tienen ningún indicio de esa luz a seguir, y entonces en ese caso sí no hay posibilidad de salida de esa situación. Bueno, voy a... Ahí se ve que algo medio congelado. No sé si se escucha. ¿Se está escuchando? Sí. Sí. Me pareció que se había quedado un poco congelado. Quería terminar el párrafo, que termina acá nomás, y ya finalizamos porque estamos en hora. Decía entonces, en las partes intamas de la Torá, que es la Kabbalah, que es lo que estamos intentando hacer, para llegar a ser uno con él. Si al menos alguna persona con esa característica existe, ya va a ser suficiente. Eso es lo que dice el párrafo. Que una persona de la generación que haga el trabajo correctamente, con ese nivel de pureza, es suficiente para que toda la generación pueda evolucionar. Entonces, ese es un poco el sentido del trabajo en Kabbalah, de que cada uno se
haga lo mejor posible consigo mismo, y acá Maimónides está manifestando de que con eso va a ser suficiente para todo el resto. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo eso se transmite al resto? Eso en realidad no lo vamos a llegar a comprender, pero sí, de alguna manera, acá está indicando de que eso funciona así. En el caso de quien dirija el grupo lo haga con una intención lo lishma, o sea, que no lo haga por él. Lishma significa por el creador en forma pura, porque él es grande y gobierna. Si es lo lishma, el lo es un no, significa que también tiene una doble intención. Entonces, en ese caso sí no va a funcionar. O sea, si lo hace en forma pura, porque él es grande y gobierna, va a hacer que todo el conjunto va a estar trabajando en función del conjunto y va a poder ayudar a todo el resto. Pero si no, si lo hace Lolishma, si tiene una doble intención, de alguna manera, toda la fila podría caer o podría fallar en ese camino. Y todo en Kabbalah tiene esos dos aspectos, también tiene lo general y lo particular, y en todo lo que existe se cumplen esos principios, y bueno, y en cada entorno y en cada ámbito va a estar funcionando estos conceptos que estamos viendo, y un poco por ahí viene lo que quería terminar de comentar. Me voy a parar acá.